Bueno, entonces lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero que miremos es una primera estructura para la programación. Entonces, para mirar una primera estructura es, miremos el problema. El problema es simplemente que tengo un código, un código que se llama, pues el código decimal, que es lo que, lo que está aquí a la entrada, pero a la salida necesito prender un display de 7 segmentos, o sea, necesito prender 7 LEDs. ¿Y cómo los necesito prender? Pues la manera de prenderlos, o sea, yo tengo una entrada que son 4 bits, uno 2 3 4, pero a la salida, entonces aquí hay un chip que lo que me va a hacer es convertir, realmente la palabra es decodificar, esa entrada de 4 bits, la va a convertir a una salida de uno 2 3 4 5 6 7 bits. Y cada bit tiene un LED. Entonces cada bit está pegado a un diodo, a ver, pequeñitos. O sea, cada uno, el primero me quedó grandísimo, pero cada uno está pegado a un LED. Y así como yo los coloqué ahí, pues como que no tienen ningún orden. O sea, simplemente se prenderían LEDs en orden y en desorden. Pero si yo esos LEDs los coloco en este orden, coloco el LED A aquí, el LED B lo coloco acá, el LED C, el LED A, B, C, el LED D, el LED E, el LED F y el LED G. Y dependiendo entonces cómo ilumine esos LEDs, pues yo creo que ustedes verán que yo voy a colocar por ejemplo un número, ¿cierto? O el cerebro va a visualizar un número. Este es el LED A, el LED B, el LED C, el LED D, el LED A, B, C, D, E, F, G y algunos, bueno, es muy común, tienen el punto, que entonces sería el H. Pero nosotros no nos vamos a preocupar por el punto, porque entonces necesitaría otra señal de control. Entonces, miren, cuando yo ya tengo, o sea, cuando aquí tengo un valor, por ejemplo, entró el 0, 0, 0, 0, aquí tiene que aparecer unas compuertas, una combinación de compuertas, de tal manera que a la salida se encienda el número 0. Y para que se encienda el número 0, se tiene que encender el LED A, el LED B, el LED C, el LED D, el LED E y el LED F. Y entonces yo vería el número 0. O sea, entonces ya voy a empezar a armar mi tabla. Para la entrada 0, 0, 0, 0. El LED A tiene que estar encendido. El LED B tiene que estar encendido. El LED C tiene que estar encendido. El LED D tiene que estar encendido. El LED E tiene que estar encendido. El LED F tiene que estar encendido. Y el LED G tiene que estar apagado. Y entonces eso ya me va a empezar a encender números. Supongamos, bueno, ya voy a cambiar a azulito pues para que no, porque para no tener que borrar. Supongamos que en lugar de 000 entra entra el 001.
Entonces, aquí me tiene que encender los LEDs para mostrar el color uno. Lo voy a usar con este verde claro para, entonces se tiene que encender el verde y se tiene que encender el verde, no, el B y el C, y lo que veríamos sería el número uno. Entonces, vamos a escribir ese valor. No nos va a escribir todos. 0, 0, 0, 1. La A tiene que estar apagada. La B tiene que estar encendida. La C tiene que estar encendida. La D tiene que estar apagada. La E apagada. La F apagada. Y la G apagada. De tal manera que yo voy a armar una tabla de valores, ¿cierto? Para cada uno de los posibles valores que van a entrar. Entonces, esto que está pasando, esto se llama un conversor BCD. Y entonces tendríamos que armar la solución para el LED A y armar todos los circuitos para que encienda y apague el LED A dependiendo de las combinaciones que tengo aquí al otro lado, A, B, C, D en mayúscula. Tendría que mirar cuáles son las combinaciones para el B, tendría que mirar las combinaciones para el C y etcétera, etcétera. O sea, yo lo puedo hacer escribiendo esta tabla de valores que tengo acá. O sea, ¿cómo hago esa tabla de valores? Pues mira, por ejemplo, la A. La A es uno cuando cuando las cuatro entradas están en cero. La A es uno cuando solamente la B está en uno. La A es uno cuando la B y la A están en uno. Bueno, entonces eso lo puedo hacer y de alguna manera, pues eso terminará siendo bastante engorroso, pero terminará diseñando mi circuito. Vamos a hacer trampa. Cuando yo les digo vamos a hacer trampa, no, simplemente le voy a decir que le voy a copiar la tabla. Aquí en proyecto vamos a analizar circuitos y le voy a colocar esa tabla de valores. Bueno, voy a colocar primero las entradas. ¿Cuáles son las entradas? La entrada ABCD, que va a ser una entrada de 4 bits. Ahí quedó. ABCD, una entrada de 4 bits. Y aquí, para no tener que estar escribiendo ABCDEF, voy a colocar pues la salida, llamémosle la salida. Y esta salida va a ser de 7 segmentos. O sea, ahí tiene todos los segmentos de 7 bits. O sea, ahí están. Entonces vamos a que me muestre la tabla. Entonces vamos a la tabla y me apareció todas las posibles combinaciones. Vamos a suponer que el primero de la derecha es la A, la B, la C, la D, de la izquierda. A, B, C, D, E, F, G. Y entonces vamos a empezar por el cero. Recuerdan que yo les dije, a ver que me lo va a postelear por aquí a un lado. Yo les dije que cuando era 000 se prendía el número uno. Entonces, a ver cómo están. Entonces, se prende la A, se prende la B, se prende la C, se prende la D, se prende la E, se prende la F y el único que permanece apagado es el de la mitad. Para el uno, la A es apagado, la B es encendido, la C es encendido y los demás son apagados. Para el 2, a ver, ¿cómo estamos? Para el 2 es, el A es encendido, el B es encendido, el C es apagado, el D, el D es encendido, el E es encendido, el F es apagado y el G es encendido, eso me debería mostrar el 2.
Yo pasteleo 11 11 0 11 0 1. El que le sigue, que sería el 3, pero que sería el 4. A ver, no, ese es el 3, perdón. Corresponde al número 3 en decimal, sería el 1, el 1, el 1, el 1, el 0, el 0, el 1. Y a ver, yo acabo. El 4 sería el 0, 1, 1. Una cosa que siempre les he dicho es que por lo regular el software nunca se equivoca. El software hace lo que yo le digo que haga. Entonces, cuando yo termine de hacer esto, si el número no enciende bien, no es culpa del programa, será culpa mía que lo hice mal. Aquí sigue un cero, un cero, uno, 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 uno y uno sería el número 6, el número 7 sería el uno, uno, uno y los demás en ceros. El número 8 yo creo que va a ser más fácil, porque el número 8 son todos los displays encendidos. Y el número 9, bueno, hasta ahí los decimales. Hay veces se acostumbran digamos, a nombrar los hexadecimales, entonces seguiría la A. Y la A sería uno, la B encendida, la C encendida, el único que estaría apagado sería este y los otros que siguen también encendidos. La B, la B sería este apagado, encendido, 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 encendido. Esta sería la C sería apagado, 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 encendido, encendido, apagado, encendido. La C, la D. La C no tendría el primero encendido. Haz que la C se hace minúscula. Ah, ok. Aunque es tu programa y entonces tú puedes hacer la C el primero encendido para que te quede la C mayúscula. Pero por lo regular colocan la C, la D, la B minúsculas porque por ejemplo la B mayúscula es fácilmente confundible con el 8. Ok, ok. ¿Cierto? No tengo cómo diferenciarlos, pero no hay ningún problema. Voy en la D. La D sería apagado, encendido, encendido. A ver, apagado, encendido, 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 apagado, encendido. La E sería encendido, apagado, apagado, encendido, encendido, encendido. Y la F sería encendido, apagado, 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 encendido, encendido, encendido. Y entonces le digo yo que me cree el circuito. Coloquémosle display. Ok. Y entonces me aparece el circuito. Va a quitarla aquí y se supone que si yo le coloco aquí números, pues aquí en la salida me van a aparecer esos números. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que como que ahí no los veo bien. Entonces vamos a decirle, vamos a colocar un entrada y salida, vamos a colocar un display de 7 segmentos, pues que me gusta este simulador. Entonces, el cero, a ver, como lo colocamos en el orden que lo colocamos de izquierda a derecha. El valor más significativo es el de la izquierda y el valor menos significativo es el de la derecha. Eso quiere decir, el valor más significativo, aquí arriba está numerado. Créanme que aquí arriba aparece un cero, un uno, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6.
Entonces el cero, que es el menos significativo, en el orden que lo colocamos, es la última letra. El 6, que es el más significativo, sería la A. Entonces busquemos aquí la A. Él me muestra el punto decimal, segmento C, vea la A. Entonces vamos a conectar la A con S. Vamos a conectar la B con el que sigue. Vamos a conectar la C con el que le sigue, o sea, con el tercero de izquierda a derecha. La D, A, B, C, D, E. La F. Y por último, la G. Entonces, si yo le cambio un valor aquí, por ejemplo, el 0001, me debería aparecer el 1. Si yo coloco el 010, me debería aparecer el 2. Si yo coloco el 0011, me debería aparecer el 3 y etcétera. Entonces, de alguna manera, este programita pues está haciendo la parte de crearme el diseño, lo que yo no hice, que hay, digamos, una matemática para hacer el diseño, tratar de simplificarlo al máximo. Ya lo que vamos a hacer es tratar de hacer nuestro circuito, o sea, tratar de hacer, escribir en VHDL, escribir en, en la forma de descripción de hardware este mismo circuito. Y entonces para describir el circuito lo puedo hacer directamente con compuertas. Ya vamos a mirar entonces cómo se hace directamente con compuertas, o puedo empezar a utilizar ciertas estructuras que me permite trabajar el VHDL. Entonces vamos a trabajar sobre este programa que se llama Vivado 2022. Vamos a mirar. Si en mi computador empieza a ser muy lento, ingresamos al PC del laboratorio. La idea es que cuando ustedes quieran trabajar sobre estos programas, vamos a organizarnos como para que tengamos un horario, para que le podamos decir a las otras personas, no ingresen, que vamos, yo voy a ingresar. Y es que en el laboratorio tenemos 3 computadores con estos programas. Por ejemplo, con el Vivado. ¿Para qué? Para que, pues, y también tenemos otros softwares para que ustedes puedan entrar e incluso programar la FPGA porque está pegada ahí, está conectada al sistema. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que esta vez ya no voy a poder ver el display porque no tengo conectado un display a la FPGA. Bueno, y bueno, ya va a arrancar. Si lo quieren tener, si lo quieren instalar, pues bien, o sea, pueden instalar el Vivado, pueden instalar el Vitis, después hablamos qué son esos, pueden instalar las herramientas, pero realmente no se los recomiendo porque pues están en los PCs del laboratorio y porque son software muy pesados y requieren de mucha máquina del, pues, o sea, le paran a uno el computador a la hora de hacer compilaciones. Entonces miren, todo el tiempo digamos que nos está llevando solamente a abrir el paquete.
Bueno, algún día pasará. Tenemos todo este semestre para que el programa abra. Bueno, abrí el programa, es este. Entonces ya el programa ya lo tengo. Como todo programa, pues tiene la parte de crear proyecto, abrir proyecto o abrir proyectos ejemplo. Son muy útiles cuando de alguna manera pues uno tiene que mirar o tiene que ver otros proyectos para guiarse acerca del proyecto que estamos haciendo. Entonces, por ahora, nosotros vamos a escribir nuestros proyectos. Como les digo, no siempre lo vamos a escribir. Vamos, digamos, vamos a tirarnos directamente a programar con las herramientas que tiene PinQ y realmente con el microprocesador que tiene PinQ, que es un procesador Sync. Entonces vamos a crear un proyecto y entonces, bueno, entonces él me va a preguntar o me va a guiar acerca de cómo es el tipo de proyecto que yo quiero crear. Vamos a decirle Next, pues el nombre del proyecto y la carpeta donde voy a alojar mi proyecto. Yo no quiero que mi proyecto esté ahí donde lo tengo, yo quiero que quede en otra parte. Entonces simplemente pues cambio de carpeta. Aquí lo podemos colocar pues como lo que vamos a hacer es un display, entonces llamémoslo display 7 segmentos. Este tipo de sistemas que no es del todo Windows, pues recuerden que va a poner problemas si coloco espacios. Las últimas versiones pues tiene mucha más memoria a la hora de colocar la dirección. Uno está muy acostumbrado pues a trabajar en el escritorio o a trabajar en las descargas o a trabajar en los documentos del computador, pero recuerden que esos son rutas largas, porque entonces es C dos puntos, users, el nombre de la carpeta, el nombre del programa, a ver, no, programa, el nombre del programa, el app data, entonces se vuelve una carpeta, una dirección larga. Programas anteriores no reconocían las direcciones largas y entonces cuando iba a compilar le decía que no encontraba los archivos. Entonces, digamos que yo tengo la costumbre de no usar rutas muy largas en la carpeta, sino directamente o en la raíz del disco. El nombre, crear los proyectos, crear los subdirectorios. Vamos a decirle que next. Me dice el tipo de proyecto. Entonces el tipo de proyecto que vamos a realizar es un proyecto RTL. Next. Aquí es los archivos que vamos a usar. Si ya hay archivos hechos, pues simplemente le digo que sume un directorio o que sume archivos. Y aquí el lenguaje que vamos a usar. Vivado puede usar dos lenguajes, que es el VHDL y que es el Vivado. Entonces miren que aquí tiene, el Vivado no, el Verilog, perdón. Vivado es el ID, es el sistema o el procesador. Entonces Verilog o VHDL. Nosotros vamos a usar VHDL. Y el simulador puede ser VHDL, puede ser Verilog o puede ser mezclado. Yo lo tengo en VHDL, Next. Tengo constraints, todavía no tengo constraints. Después hablamos un poquito de qué son los constraints. Next. Y aquí voy a buscar la FPGA que yo estoy usando. O si no, si esta es la FPGA, sino aquí en las boards aparecen las boards que yo estoy usando. Entonces hay tres boards que en este momento son las que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las tres boards que nosotros tenemos? Nosotros tenemos esta cría, esta,
Cria KR 260 Robotic Starter Kit, o tenemos la PinQ Z1, esta que está aquí, o tenemos la ARTI Z720. ARTI, mira aquí, Z720. Yo voy a trabajar sobre la ARTI Z720. Cambiar el proyecto de una FPGA a otra es relativamente fácil. O sea, usted puede hacer todo el programa pensando que lo va a hacer en una FPGA y después al final decirle que cambie la FPGA. Entonces, yo me voy a quedar con la ARTI Z720. Vamos a decirle que next. Esto es lo que me está diciendo, que el resumen, digamos, del proyecto que va a crear, y entonces ya él va a crear ese proyecto. Hoy lo que vamos a hacer, simplemente vamos a escribir el programa en un tipo que se llama concurrente. ¿Qué es ese concurrente? Que la salida nada más depende de la entrada. A que la dependencia de la salida solamente depende de qué corriente o cómo esté entrando o cómo sea la señal de entrada. Entonces miremos, aquí ya me creó, digamos, aquí a la izquierda es como una especie de navegador donde yo voy a ir diciéndole las diferentes operaciones que le vamos a ir o que va a ir haciendo nuestro proyecto. Aquí en este es, digamos, donde me van a aparecer los proyectos, donde me van a aparecer los constraints, donde me van a aparecer los archivos. Y aquí, en este cuadrito, es donde me va a aparecer el sistema donde voy a trabajar. Tengo dos maneras de trabajar. Una manera es escribiendo en VHDL, y la otra manera es como pegando los bloquecitos de los VHDL de una forma un poco más visual. Entonces vamos a iniciar escribiendo nuestro VHDL. Entonces vamos a decirle que vamos a sumar una fuente, o sea que vamos a sumar un archivo. Entonces add source. Tengo tres tipos de fuente: un constraint, un diseño o una fuente de simulación. En este caso, lo que yo voy a hacer es crear el diseño. Entonces, next. Aquí le voy a decir que lo voy a crear. Coloquémosle un nombre. Otra vez voy a colocarle display 7. ¿Qué tipo de lenguaje voy a usar? VHDL. VHDL. Ok. Y voy a finalizar. Él me dice que si quiero colocar los puertos de entrada y de salida. No, no quiero colocar puertos de entrada y de salida todavía. Él me va a decir que entonces no va a colocar nada. Y entonces aquí, en esta parte donde dicen fuentes diseñadas, apareció una. Entonces vamos, le damos acá. Entonces está el display 7. Vamos a darle doble clic y me la abre al lado derecho. Entonces otra vez, lo mismo que veíamos el otro día. La compañía, el ingeniero que lo hizo, como si tuviera que ser ingeniero para poder escribir. El nombre del diseño, la fecha en que fue hecho, la descripción, las dependencias, la revisión, el tipo la versión en que va. Bueno, todo esto no me importa. Recuerden que está en comentarios. ¿Cómo es un comentario? Con dos menos. Listo. Lo primero que debo hacer pues es colocar una librería que va a ser la librería IEEE. Hay otras librerías, no solamente esa, pero la IEEE va a ser la que más usemos y la que tiene las herramientas que usamos. Tiene la librería UCST Logic
quiere decir que voy a usar todas las herramientas del Standard Logic. Voy a borrar esto es también carreta. Recuerden que es muy interesante y es necesario como describir el programa, qué es lo que hace, porque después uno va y busca en sus archivos y ya no sabe si el programa es el que funciona, si es el que no funciona, si el programa eh, hace algo, o sea, uno ya no se acuerda ni qué son las entradas. En 15 días uno haciendo otros ya se le olvidó el que había hecho. Entonces, bueno, está la entidad Display 7, que así la llamé yo. Entonces está la entidad Display 7. Esto les había hablado la semana pasada, que cuando uno va a escribir mi circuito, o sea, cuando yo lo voy a escribir, entonces tengo que de alguna manera describir cuáles son los puertos de entrada y cuáles son o cuáles van a ser los puertos de salida. Entonces, en este caso, yo puedo describir mis puertos de entrada como pues como el pin digamos el pin 1, el pin 2 o el pin 3 y el pin 4, o describirlos eh, como un solo vector. O sea, como si esto fuera una entrada que es un vector, pero de 4 bits. Y la salida, pues también lo mismo, describir la salida como un vector, pero de 7 bits. Entonces, eso es lo que voy a hacer con este chip. A ver, que es que todavía no aprendí a manejar este. Entonces, yo me quiero llevar este. Para qué lo quise llevar? Entonces, a ver, además de la estructura, entonces yo sé que tengo que definir una entidad que se llama display y esa entidad que tiene un puerto de entrada que lo va a llamar ABC. Porque, bueno, ABCD. ¿Por qué lo llaman ABCD? Porque esto es un conversor de código BCD a 7 segmentos. Entonces, voy a definir una entrada ABCD, que es un pin de entrada. Entonces, es un pin de entrada de 3 a 0 porque es de 4 bits. Y tengo una salida que la podemos llamar, por ejemplo, segmentos. Entonces tengo una salida que la voy a llamar segmentos. Es una salida y que es de 7 bits. Recuerden que se coloca un bit menos porque como se cuenta desde el cero también cuenta. Entonces la entidad tiene esos pines. Entonces vamos a definir esos pines en mi programa. Entonces aquí donde dice port, quitemos esas dos líneas para poder que no sea un comentario y empecemos a escribir. Entonces el pin lo llamé ABCD, ABCD. Dos puntos, es un pin de entrada y es un estándar logic vector que va desde 3 down to 0 punto y coma. Entonces definí la entrada. Ahora definamos la salida. Yo dije que la salida la vamos a llamar segmentos. Recuerden que no importan las mayúsculas o cómo escriban con respecto a las mayúsculas, porque
el VHDL no reconoce ni las mayúsculas ni las minúsculas, sino que entonces todo lo reconoce igual. Entonces segmentos va a ser un standard logic. Recuerden que cuando es solamente un bit es standard logic, pero cuando son varios bits va a ser un standard logic vector que va desde 6 down to 0. Y también recuerden que al último no se le coloca punto y coma. Bueno, ahora sí vamos a tener que hacer el programa donde ya yo recuerdo que aquí fue donde quedamos con la suma y que ya no hice más nada. Entonces, cuando yo ya voy a definir lo que hay dentro, aquí dentro de mi chip, tengo que definir las operaciones. Entonces, digamos que el bloque se llama arquitectura. O sea, donde voy a definir la arquitectura. ¿Cómo es? Arqui... Ay, pero ¿por qué seguido? La arquitectura, entonces uno le coloca un nombre que ustedes quieran. Es muy común encontrar dos tipos de nombre. Es muy común encontrar el tipo behavioral, o sea, comportamiento. Ustedes le pueden colocar el título que usted, el nombre que ustedes quieran, borrar behavioral y colocarle, no sé, eh, proceso display. Y otra, hay que colocarle de qué es arquitectura, de qué entidad es. O sea, la arquitectura proceso display es de la entidad y entonces uno le tiene que colocar el nombre que le hemos puesto a la entidad. En nuestro caso, el nombre que le hemos puesto a nuestra entidad es display 7. Entonces, aquí sería, este sí tiene que ser el mismo del nombre de la entidad. Y entonces aquí vamos a empezar a definir qué es lo que va a ser nuestra arquitectura, qué es lo que va a ser la arquitectura que yo llame proceso display de la entidad display 7. Y se termina utilizando la palabra en y el nombre que le colocaron a la arquitectura. Proceso display y punto y coma. Entonces aquí adentro es donde vamos a colocar qué es lo que hace mi programa. O sea, cuál es la estructura de ese programa que estamos desarrollando. Para poder desarrollar nuestra estructura, siempre aquí en esta parte es donde se colocan, digamos, las variables que yo voy a nombrar. En este caso, nosotros no nombramos variables, nosotros nombramos señales. Todavía nosotros no tenemos señales, todavía no lo necesitamos, pero ahí nosotros nombramos las señales que vamos a usar. Aquí tiene una palabra que es la palabra begin. Y ahora ya vamos a empezar a utilizar las diferentes estructuras para poder decirle al programa qué es lo que va a hacer. Una forma de, digamos, de escribir en VHDL es, digamos, escribir la salida, o sea, el pin de salida, y escribirle una flechita. Y aquí las operaciones que yo quiero que se hagan, por ejemplo, B y no C, o
Él va entendiendo todas si yo coloco or, aquí en vez de haber colocado eso, coloco an, él sí lo entiende. O sea, coloco a y c o a, por ejemplo, y no b. Ah, bueno, la a no puede ser. O cambiemos el nombre de esta. Coloquémosle dos as. O sea, no se puede, no puedo tener el nombre de a y el nombre de a acá. A y no b. Bueno, y un montón de operaciones lógicas. Pero hay una estructura que nos va a servir, por ejemplo, en este caso, que de alguna manera es una especie de if. Y es la estructura when else. When else. Entonces, ¿cómo funciona la estructura when else? La estructura when else es cuando yo tengo una señal. Aquí tengo una señal. Yo le puedo colocar a esa señal un valor cuando una condición se cumpla. Si no, o sea, si no se cumple la condición, entonces aquí tengo aquí coloco otro valor y puedo volver también si otra condición se cumple y otro valor si otra condición se cumple. Entonces lo que voy a hacer realmente es escribir la tabla de valores que yo escribí hace un momento en una tablita, la voy a escribir de alguna manera, la voy a escribir, pero ahora ya no en tablita, sino de alguna manera como con letras. Entonces, a ver, por aquí tengo esto, me lo voy a hallar por acá para poder ver la tabla. Le voy a decir que otra vez que me muestre la tabla. Porque lo que voy a hacer es eso. Lo que voy a hacer es copiar esa tabla. Entonces aquí tengo la tabla. Y esa tabla la voy a copiar. Y la voy a escribir en mi programa. Entonces miren, otra vez. No sé si se alcance a ver bien, pero aquí lo que dice, entonces aquí dice arquitectura. Miren que esto yo no he escrito nada, sino que me apareció la misma tablilla, la misma plantilla, me apareció cuando ya le dije que iba a empezar a escribir. Entonces, miren, me apareció arquitectura behavioral of display 7 is aquí en este espacio, antes del begin, es donde yo coloco las señales. Todavía no tengo señales para colocar, entonces no va a colocar nada. Y aquí en el begin, después del begin, es donde vamos a empezar a escribir nuestra tabla usando la estructura when else. Entonces empecemos a escribir a segmentos, le voy a llevar, como es una palabra, cuando sea solo un bit, se coloca en una sola comilla. Cuando es más de un bit, como es este caso, que es una palabra de 7 segmentos, entonces tiene que ir entre comillas. Entonces, le voy a llevar. ¿Qué valor le voy a llevar? Le voy a llevar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Cuando la entrada, o sea, cuando A, B, C, D sea igual, aquí el igual es con un solo igual.
que en la mayoría de los softwares el igual son dos iguales. Cuando yo programo en C, A igual a 5, lo que estoy haciendo es llevándole el valor 5 a la variable A. Por eso necesito distinguir entre asignarle el valor y comparar el valor. Por eso son dos iguales. Como en este caso nosotros no asignamos con el igual, sino con la flechita, entonces el igual simplemente es un igual. Entonces cuando ABCD sea igual, también es una palabra de 4 bits, a 0000, el valor que va a salir por segmentos es este. Pero es que este no es el único valor posible. Entonces, else. Vamos para el 1. Bueno, aquí voy a escribir algo. Voy a colocar dos rayitas y voy a decir número 0. O puedo colocar solo el 0. La idea es que yo recuerde que lo que me va a mostrar el display es el 0. Ahora sigue 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Recuerden que el tamaño tiene que ser de 7 segmentos y si no me va a poner problema después. Pues cuando ABCD es igual a 0001, si no, bueno, entonces aquí coloco un comentario para decir que ese es el número 1. Aquí es el 11 011 01 cuando ABCD es igual a 0010. Y este es el número 2. Si no, o sea, para todos los otros valores, me va a escribir esto. Va a escribir el número 8. ¿Por qué? Porque me cansé. A ver, entonces entendamos el programa que hace. O sea, claro que puedo seguir escribiendo todo el programa. Entonces, ¿el programa qué hace? Pues cuando el ABCD, la entrada del ABCD sea 000, él va a sacar esta salida que debería corresponder, cuando yo conecte el display, debería corresponder al número 0. Cuando, o sea, si no llegó el 00, sino que llegó el 001, debería salir el 011000. Y cuando llega el 0010, debería salir este número que en el display debería ser un 2. Si llega cualquier otro número, como aquí, entonces lo que va a aparecer es el número 8. Se va a encender todo. Bueno, o lo pude haber dejado apagado, o sea, todos en cero. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué lo hago hasta aquí? Porque para no demorarme más escribiendo toda la tabla. Entonces yo voy a guardar. Mi proyecto se supone que está guardado. Si hay errores de escritura, por ejemplo, se me olvidó el punto y coma, que es lo más común del mundo. Miren que aquí me está diciendo que hay un error. En alguna parte hay un error. Aquí, no sé si le alcanza a ver, si ya vi. Aquí se aparece como que el programa no está bueno, no está escrito bien. Entonces el detalle es que tenemos que empezar a buscar pues dónde está el error. Entonces me está diciendo sintaxis error cerca de la palabra en. Y esto yo voy y me fijo y resulta que lo que pasó es que me falta el punto y coma. Ahora ya de nuevo ya apareció verdecito. Eso no garantiza que el programa esté bueno. Eso lo que está diciendo es que el programa está bien escrito.
guardo mi programa, mi display de 7 segmentos, vuelvo aquí donde dicen fuente, entonces ahí sigue mi programa de display de 7 segmentos y aquí lo que acabo de escribir. Y entonces, por ejemplo, ¿yo qué puedo ver? Aquí en el análisis RTL, yo puedo decirle que me muestre el esquemático de eso que ya diseñamos. Entonces, vamos a decirle OK. Y él me va a mostrar el esquemático de eso que ya hemos diseñado. Muchas cosas se las voy a ir diciendo en el camino porque pues la idea es como llegar muy rápido a la parte esa de la programación, no con VHL sino con BenQ. Y entonces, antes de llegar aquí, pues yo les debía haber hablado de lo que es precisamente una FPGA. Mientras el programa va haciendo, esto me va a servir también para ver qué es eso de la FPGA. Entonces miren el programa. El programa que hicimos es este que tengo aquí. Este es el esquemático de lo que él va a hacer, digámoslo, dentro de la FPGA. Entonces estos ya son unidades, comparadores dentro de la FPGA. Entonces ya tengo un primer aproximamiento de qué es lo que él está haciendo. Recuerden que cada que nosotros escribamos en VHDL, estamos conectando y desconectando con puertas lógicas. Entonces ahí es donde yo les digo, bueno, voy a aprovechar un momentico y es cómo es lo de la FPGA. Cuando cuando empezó pues la parte de circuitos lógicos, entonces empezaron a aparecer unos circuitos que se llamaron eh, sistemas programables. En esos sistemas programables, pues yo tenía compuertas. O sea, yo tengo compuertas, digamos, por ejemplo, estas tres compuertas. Y esas compuertas están pegadas a otras tres compuertas. Una es compuerta I, otra compuerta O, y aquí, digamos, a ver, aquí también, por ejemplo, tengo el pin A, entonces el pin A viene por acá, y por acá está pegado el pin no A. Por aquí está el pin B, y por acá está pegado el pin no B. Y aquí, digamos que realmente se llama un circuito lógico programable. Una PAL, o depende cómo estén organizados, una GAL. Ya vamos a mirar eso que quiere decir como la PAL y la GAL. Entonces aquí hay una matriz de puntos, hay una especie de memoria flash, donde están conectadas estas compuertas, donde están conectadas estas compuertas, donde están conectadas estas compuertas y donde están conectados también estas entradas. Entonces cuando yo empiezo a escribir un programa, aquí también está otra vez una matriz del mismo tipo. Me disculpan lo escueto, lo ordinario, pero
La idea es que entonces aquí ellas también están conectadas. Aquí también están conectadas. De alguna manera esta también está conectada a esa matriz. De alguna manera esta está conectada también a la matriz. Y entonces cuando usted escribe el programa, lo que hace es, usando, digamos, como el mismo principio de una memoria flash, ¿cuáles se conectan? Ah, este se conecta con este, y este se conecta con 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 este conecta con este con este. Y entonces, ¿para qué? Pues para que al final se me produzca una salida en cada compuerta. Entonces, cuando yo escribo, así como yo acabo de escribir, lo que yo estoy haciendo es diciéndole cómo estoy conectando mis compuertas lógicas, cómo las estoy conectando con respecto a la necesidad que yo tengo. Entonces, cuando yo le dije que me mostrara el esquemático, entonces él lo que hace es que me va a empezar a mostrar qué está conectando dentro de la FPGA. El primer paso cuando yo ya tengo mi programa, cuando ya que es hacer una cosa que se llama la síntesis. Entonces la síntesis, de alguna manera, lo que va a hacer es que va a coger el programa, va a revisar gramaticalmente si todo está bien, si todo conecta, si todo se puede hacer. Entonces vamos a ver si no se demora mucho porque es un programa, yo siento que es un programa sencillo. Entonces aquí le doy Run Síntesis. ¿Con cuántos núcleos? Pues mi computadorcito no es sino de 4 núcleos. Le voy a decir que le ponga 3, porque si no me para todo lo que estamos haciendo. Entonces le voy a decir que empiece. Mientras está haciendo la síntesis, aquí apareció acá arriba, miren, aquí está diciendo que va a empezar a hacer la síntesis. Aquí me va a mostrar el porcentaje que lleva como en el diseño corriendo, 0% y 0%, vamos muy bien. Entonces, volvamos otra vez a lo de la FPGA. Entonces resulta que empezaron a salir estos tipos de circuitos. Al principio, este tipo de circuitos pues tenían muy pocas compuertas, ¿cierto? Pero a medida que que hemos crecido en tecnología o que los transistores se han vuelto cada vez más pequeños, ya la cantidad de compuertas que colocaban eran muchas. Entonces colocaban toda una cantidad de compuertas, incluso todavía las colocan una cantidad de compuertas para esas matrices. Y aquí, entonces ya puedo lograr hacer circuitos lógicos o programar circuitos lógicos mucho más complejos. Entonces realmente se llamaron así, se llamaron CPLDs, dispositivos lógicos programables complejos. Y en esos CPLDs aparecieron lo que nosotros llamamos las FPGAs. ¿Qué son las FPGA? Entonces una FPGA, en lugar de tener una cantidad de compuertas lógicas organizadas, lo que tiene es como una tabla de valores. O sea, aquí tiene la A, tiene la B y tiene programado la A, la B y tiene a la salida como si fuera una compuerta. Entonces son realmente combinaciones de compuertas, pero entonces ya no son las compuertas hechas en sí, sino que realmente es como una tabla de valores. Entonces cuando A tiene un valor y B tiene un valor, entra la tabla de valores como que, digamos, como que busca cuál debería ser el valor y sale el valor.
Eso ya lo vamos a llamar una lookup table, ¿cierto? Como una lista de valores. Y entonces la FPGA está hecha de miles de esas lookup tables. Entonces, por eso se llama field, que es como un campo de compuertas programable. Entonces, cuando yo bajo el programa, que es lo que vamos a empezar a hacer, o sea, cuando yo baje el programa a la FPGA, lo que estoy haciendo es interconectando o diciéndole cuáles son eh, las señales o los alambritos que se van a conectar para poder que mi programa haga lo que yo quiero, que en este caso es encender un display de 7 segmentos. Qué milagro que terminó. Bueno, ya como ya hizo la síntesis, puedo hacer cosas que tengan que ver con la síntesis. Entonces en la síntesis también me va a salir como mirar el esquemático. Hay otras cosas que podemos operar con la síntesis. Recuerden que la síntesis es como el primer paso y es empezar a colocar los constraints. Entonces, bueno, miren muchachos, ya cómo me está organizando mi programa, ya cómo me está organizando el programa que yo estoy haciendo. Entonces, para mirar ese programa que estoy haciendo, a ver, yo me traigo el chip, ¿dónde es que lo tenía? Por acá. Cuando yo vengo y voy a tratar de hacer ese chip, ya, ya pasamos por la parte de programarlo, de decirle cómo va a funcionar. Ahorita vamos a tener que pensar en la parte real de llevar ese programa a la FPGA. Entonces, en la parte real, estos pines tienen que entrar por alguna parte a la FPGA y entran por una cosa que se llaman buffer. Entonces, ¿qué es un buffer? Entonces, cada pin de esos que yo dibujé entra por un sistema que de alguna manera regula el voltaje. ¿Cierto? Que como que garantiza que si hay un uno aquí con ruido, aquí simplemente sale un uno. Y si aquí hay un cero con ruido, pues aquí simplemente sale un cero. Y que evita, digamos, la parte, de alguna manera evita sobrecorrientes, digamos, eh, está como partiendo el circuito de tal manera que el pin y la parte lógica estén separados. O sea, el buffer solamente lleva la información. Lo mismo va a pasar a la salida. Entonces está la parte lógica, lo que hace la parte lógica, lo que yo programé, y a la salida también voy a colocar un buffer de salida, y entonces eso es lo que estamos viendo ahí. Cuando yo veo esto que está aquí, que se llama iBuf, es un buffer de entrada, y este que se llama aquí OBUF es un buffer de salida, y aquí están la lookup table, o por lo menos el circuito que va a conectar esas lookup tables. Bueno, además de la síntesis, ya viene la implementación. Entonces, implementar realmente es llevar esto a cómo va a quedar dentro de mi FPGA. Ya va a empezar la implementación. Esperemos que la implementación también dure poco tiempo. Nosotros hasta el momento no le hemos dicho cuáles son los pines de la FPGA que vamos a usar. En la implementación es posible que me salgan warnings diciéndome usted no ha escrito los pines que yo quiero usar o que usted quiere usar para en este caso conectar la entrada del BCD
pueden ser unos switches, con el display de 7 segmentos que va a ser, digamos, la salida de mi FPGA. Volvamos otra vez con mi cuento de las primeras FPGAs. Simplemente era una colección de compuertas lógicas y sin una colección de compuertas lógicas, recuerden que los dispositivos lógicos programables como PLDs, como GALs, se separaron de la FPGA en la medida de que la FPGA ya no tiene un montón de compuertas lógicas, sino lo que tiene es una especie de tabla de valores que simulan unas compuertas lógicas. O sea, esta tabla de valores simula unas compuertas lógicas y tienen una salida para la combinación de unas entradas. Entonces la FPGA que está llena de esas tablitas, que son las que uno llama look and table, entonces, también es un sistema lógico, pero no como las PAL y como las GAL. Cuando uno compraba la FPGA, pues la compraba totalmente limpia. ¿Qué quiere decir limpia? Solamente un sistema programable y usted tenía que hacer todo. Haz que necesito una comunicación con el computador, hágala. Necesito un procesador, hágalo. Necesita un sumador, hágalo. Necesita un display de 7 segmentos, hágalo. Necesita, o sea, todo lo que necesite lo tenía que diseñar. Entonces, cuando cuando ya empezaron a surgir más las FPGA y las personas a usarlas, empezaron a colocar sistemas lógicos. ¿Qué son sistemas lógicos? O sea, la gente necesita memoria. Coloquémosle memoria para que no la tenga que hacer. Necesita un procesador. Coloquémosle un procesador para que no tenga que hacer un procesador. Entonces empezaron a existir como sistemas híbridos o sistemas embebidos, donde la idea es que se tengan los dos, o sea, un sistema de procesamiento y un sistema de programación lógica. De ahí que cuando hablemos de la FPGA PinQ, de la SynQ y de la ARTI, de estas FPGAs, vamos a hablar de dos partes de la FPGA. Del PS, o sea, la P y la S, que es un sistema de procesamiento, y el PL, que es la lógica programable. Bueno, aquí ya me está diciendo, bueno, ya hice la implementación. ¿Usted quiere ver cómo quedó implementado? Pues bueno, digámosle que yo sí quiero ver cómo quedó implementado. Entonces lo va a montar. Entonces ya me va a mostrar, es la FPGA. O sea, ahí me acabo de decir, oiga, recuerde que no tiene, usted no me especificó rutas. Y entonces voy a mirar a ver si me permite ver cómo es la conexión. Miren, entonces él usó esto. Él usó lo que me está mostrando en cuadrito. Vamos a ver si de alguna manera soy capaz de llegar hasta allá para que veamos. Entonces, vamos a ver hasta acá y que me muestre todo. Ay, ¿qué me dijo? Vamos a aumentar, vamos a aumentar. Ahí ya empezó a mostrarme los primeros núcleos de esa FPGA. Aquí ya me está mostrando, digamos, esas look and tables. Y aquí me debería estar mostrando. Hasta ahí llegó el programa, se me cerró el programa por alguna razón. No fue capaz mi pobre computadorcito. Y el programa se cerró. Después de la implementación, ¿qué sigue? Después de la implementación ya sigue descargar el programa de ese VHDL, de esa FPGA,
descargarlo a la FPGA, o sea, que ya conecte las conexiones que son, cómo lo va a conectar y ya pues tenga el circuito funcionando. No sé si se dieron cuenta que cuando yo les mostré por dónde ella hizo el programa, usó cualquier look and tables, no tenía ningún orden. Cuando yo ya voy a mandar a hacer un circuito, cuando yo ya quiero realmente hacer un circuito, o sea, ya no es la FPGA, sino que voy a hacer el circuito que se llama un System on Chip, yo espero poder pues como después poderles hablar un poquito más de esto. Cuando ya usted ya quiere hacer el circuito, usted tiene que pensar en dos cosas. O en optimizar el tiempo o en optimizar el área. Porque usted no le, o sea, usted quiere hacer ese dispositivo que acabamos de hacer, supongamos que sean tres look and table, una por aquí, otra por acá y otra por acá, y usted va y usted dice, yo quiero que me hagan este diseño, te hacen este diseño y te cobran por área. Entonces yo puedo volver a decirle al VHDL, oiga, no, yo sabes que el programita le quedó hasta muy bueno y todo, pero yo quiero que usted me lo haga en la menor área posible. Entonces él va a tratar de hacerlo en la menor área posible con respecto a a las propiedades y a lo que él ya tiene montado. O resulta que usted necesita que esto se haga lo más rápido posible porque usted tiene problemas es de tiempo, de frecuencia. Entonces él también le va a hacer el diseño de tal manera que las redes vayan lo más rápido posible. Entonces, aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, pues, o por lo menos pensarlo, porque yo creo que nosotros nunca vamos a poder decir que nuestro problema es de diseño, es que por lo regular área y tiempo están en relaciones contrarias. O sea, para bajar el área se necesita un mayor tiempo. O para que se demore menos, tengo que utilizar más área. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa es por cómo están hechas las redes dentro de la FPGA y entonces por lo regular, pues las redes, digamos que para que tengan una mayor o un menor tiempo, o sea, una mayor frecuencia o un menor tiempo, una menor demora para llegar a cada una, en este caso de la look and table, pues lo que hacen es que tiene, de alguna manera crean un árbol donde ese árbol es el menor tiempo posible. Y ese menor tiempo posible no es el que funciona si yo quiero el área, la menor área posible. Aunque no funcione como lo voy a dibujar, puede ser que esté pasando que la línea que tenga que cruzar de tiempo, pues la señal, para poder usar esta área, sea por ejemplo, bueno, ahí no estaría minimizando el área, pero seguramente tendrá que dar más vueltas para poder usar este tipo de circuitos. Entonces, tengo las dos disyuntivas ahí, o sea, ¿cuál uso? Entonces, bueno, muchachos, yo creo que arranco ya otra vez hablando un poquito de, de este display de 7 segmentos, mostrándole más cositas del programa y con otro tipo de estructuras para definir otro tipo de programas, pues para que avancemos en la parte del VHDL y como les digo, el objetivo es llegar a esa parte de utilizar la SynQ a través del Python. No sé muchachos si hoy tengan alguna pregunta. Profe, pues la verdad no. Da bueno, yo no sé si es que he sido o muy claro o al contrario, eh,
no se ha entendido mucho. Pero una de las cosas es que siempre, pues este tipo de cosas se van entendiendo es escribiendo. Por ejemplo, eh, aunque yo no les he mostrado cómo ingresar a los computadores, en cualquier, yo tengo aquí un editor de texto que me parece muy chévere, que es este Notepad++. Entonces, este Notepad++ tiene la posibilidad de yo escribir en VHDL. O sea, no es un compilador, simplemente es un editor de texto. Pero un editor de texto que tiene muchos lenguajes. ¿Cierto? Ustedes saben que hay veces, entonces yo, bueno, un archivo nuevo, le voy a decir que el lenguaje que voy a usar es VHDL. Se me perdió VHDL. Y por ejemplo, traten de escribir el programa completo del display. También lo pueden escribir en el Logic, en este que yo trabajo. Entonces, en el Logic, yo le doy aquí en VHDL, le doy el nombre. Este tiene una ventaja, que este podemos mirar a ver si quedó funcionando o no. Entonces, display, y me aparece la plantilla, la entidad. Miren que este siempre le coloca Thai Architecture. Pero lo pueden ensayar. Si cuando lo abran les da dificultad, me pueden escribir. Nos podemos encontrar pues a través virtual o en la universidad. Y me dicen, profe, como que tengo estas dudas. Entonces, como les digo, pueden tratar de terminar eso que yo no terminé. Porque yo nada más llegué hasta el 2. O sea, tratar de llegarlo hasta la F. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Listo, profe, hágale. Listo, Hasta luego. listo, hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego.